Bien, estamos en las 9:36 minutos con 26 grados de temperatura a esta hora aquí en el área metropolitana y estamos recibiendo con mucho placer en esta mañana al secretario nacional de Deportes, a Fernando Cáceres. Primero la bienvenida, Fernando, un placer tenerte aquí en la mañana. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. También para mí siempre es un placer venir. Bueno, varios temas para charlar con Fernando, pero uno dedicado fundamentalmente a esta guía de buenas prácticas en el deporte elaborada por el gobierno, que nos habla de algo que, bueno, en más de una oportunidad, por diferentes hechos o situaciones, conocemos que son abusos emocionales o inclusive físicos que en determinadas disciplinas deportivas o en determinados ámbitos deportivos pueden llegar a darse. En algunos casos los hemos conocido y a veces hasta se detallan o se describen como cuestiones pintorescas, esos rituales de iniciación, pero también otros elementos como la relación entre el entrenador y el deportista, muchas veces con una situación de poder un tanto desequilibrada, etcétera, etcétera. Está bueno hablar sobre esta guía. ¿A qué apunta específicamente y por qué se entendió era necesario tener una guía sobre este tipo de situaciones? Bueno, la guía apunta a esto que estabas presentando tú concretamente. Sobre esta temática hemos estado trabajando desde el inicio de este periodo de gobierno. El acceso al deporte es un derecho fundamental del ser humano, así está establecido por la UNESCO desde hace ya muchas décadas, y para ejercer ese derecho los gobiernos tenemos que brindar las condiciones necesarias, que no tienen que ver exclusivamente con las condiciones de infraestructura, equipamiento o servicios, tienen que ver con la integralidad de las condiciones que hacen posible la práctica deportiva y el acceso democrático y universal. Por ejemplo, el desarrollo de instituciones dentro de determinadas reglas respetuosas de su naturaleza. Pero también tiene que ver con la integridad de los protagonistas y con la integridad del deporte mismo, que es exactamente lo que tú estabas planteando. La condición humana se manifiesta en cada lugar donde los seres humanos desarrollamos nuestra actividad social. El deporte no es ajeno a eso y tiene características particulares que muchas veces propician circunstancias no deseadas. Lo primero que debemos decir es que el deporte es una actividad saludable. Claro. Y que en la generalidad de su práctica en el mundo sigue siendo una actividad muy saludable para los seres humanos, con sus valores, con los valores propios de lo que es el deporte, el juego limpio. Y bueno, estas experiencias a las cuales alude la guía son experiencias minoritarias, son situaciones, acciones minoritarias que en general se desarrollan en la oscuridad, en las sombras, no toman estado público por múltiples motivos. Por lo tanto, la intención original de esta guía es arrojar luz y visibilizar una situación que existe y que para poder superarla debemos asumirla. Y que tiene que ver con estas cosas que tú mencionabas. Situaciones de abuso o de acoso, no solamente físico, sino también emocional. Prácticas culturales vinculadas con ceremonias de iniciación, rituales, de pertenencia a ciertos grupos que muchas veces se hacen incluso con la propia condescendencia de los protagonistas, y validadas por sus propias conductas, pero que francamente son inaceptables en el marco del deporte. El deporte tiene que ser rigurosamente fiel a su naturaleza y a sus valores. Entonces la guía lo que procura es sensibilizar a los deportistas, a sus entornos, a la población en torno a esta temática, arrojar luz para visibilizarla, conceptualizar algunas de estas situaciones y también aportar herramientas o instrumentos para que se pueda actuar en caso de que ocurran. Cáceres, ¿cuán frecuente es que se den culturas deportivas o de grupo agresivas? Le hago la pregunta un poco pensando en lo sucedido en Argentina con el grupo de rugbyistas que terminaron matando a otro joven en un caso extremo, ¿no? Pero bueno, a veces se pueden dar pautas de grupos deportivos específicos con pautas culturales agresivas que podrían derivar en conductas nocivas. Sí, yo insisto con que este tipo de conductas no son representativas del deporte y cuando hablamos de disciplinas en concreto, como el rugby, también debemos entender que no son representativas del rugby como tal. El rugby es un deporte extraordinariamente solidario, con valores muy interesantes y propios dentro del deporte, pero sí existen esas culturas. Algunas veces las observamos
en su estado más benigno. Los cortes de pelo cuando se accede a la primera división de un club, de fútbol, por ejemplo, es bastante habitual, o se ingresa en una selección, en un combinado nacional de cualquiera de los deportes. No dejan de ser agresivas también, si la voluntad del deportista es contraria. Pero después hay otro tipo de conductas que ocurren dentro de los recintos deportivos, dentro de los espacios generales del deporte y a veces en la sociedad, como ha ocurrido recientemente, porque lamentablemente estos casos que ocurren en las sombras toman visibilidad y preocupan a la población cuando son estridentes y escandalosos. Claro. Y allí la condena es generalizada. Pero lo que sí debemos decir con el objetivo de tratar de erradicar estas situaciones es que son más frecuentes de lo que pensamos y que abarcan disciplinas que no necesariamente están asociadas con la fuerza o ese espíritu de dominación colectivo. Está generalizado en varias disciplinas deportivas y la idea es que debemos recorrer un camino donde las normas nos iluminen, pero también donde transitemos un proceso de reconstrucción cultural de estos valores para evitar que las situaciones se sigan dando. Y en ese sentido, ¿cuál es el alcance de la guía? Porque es un cambio cultural y es sabido que los cambios culturales llevan tiempo, llevan trabajo, no solamente a través de un manual que, bueno, es un primer paso. Es un primer paso. Efectivamente, la guía es un primer paso. No hay antecedentes en nuestro país, tampoco los hay en América Latina. En febrero del año pasado se desarrolló la Cumbre del Deporte en Punta del Este y se consideró este tema. Y hubo una participación muy comprometida del Consejo de Europa, que envió su representación sobre este asunto en particular. Y se invitó a los gobiernos a que asumieran el compromiso de abordar estas problemáticas rápidamente. Uruguay tomó esa invitación y trabajamos en esta guía que, como bien decías tú, es un primer paso. Después de esto, cabe desarrollar otras estrategias que, bueno, en los tiempos que estamos le corresponderán al próximo gobierno, pero que nos imaginamos nosotros deben recorrer el camino de los cursos, de los seminarios, incluso de normas que ayuden a establecer los límites e inclusive sancionar las conductas convenientemente. Sin establecer ni poner ningún tipo de ejemplos en particular, aunque en el fútbol, por ejemplo, abundan, muchas veces escuchamos que determinados técnicos de fútbol se caracterizan por ser motivadores, ¿no? Son grandes motivadores, trabajan mucho en la parte psicológica de los jugadores. A muchos de ellos los hemos visto preparar a sus equipos como si fueran a una batalla, a una guerra, ¿no? Es decir, existe una terminología generando una suerte de paralelismo, ¿verdad? El adversario deja de ser adversario para pasar a ser un enemigo, se logra encontrar en el deportista esa fuerza o esa luz que lo ilumine para un supuesto rendimiento excepcional. Sin embargo, también hemos visto desbordes que ese sistema genera a los 30 segundos de entrar en la cancha. Uno se da cuenta cuando un equipo salió con una excesiva agresividad. Y allí es donde se establece el otro tema. Yo hablaba de las cuestiones de iniciación, pero también ese desequilibrio de quién es el que manda, quién es el que impone, cuál es el sentimiento con el que tengo que salir y si no salgo con ese sentimiento me va a cambiar. La guía habla de esta relación de poder entre quien es el conductor de un grupo numeroso de personas a los que no todos le funciona la cabeza de la misma manera ni están recibiendo el mensaje de la misma manera. La guía habla de este tipo de situaciones que muchas veces yo me he preguntado, al jugador de fútbol lo debe colocar a veces en una posición bastante incómoda, hasta de ir de repente contra sus propias convicciones como deportista. Sí, claramente la guía aborda todas estas situaciones, otras más con un esfuerzo de síntesis propio de material de divulgación masiva, pero aborda estas situaciones que se pueden desarrollar y lo hace desde una perspectiva positiva. Lo que procuramos es construir entornos protegidos y saludables que fortalezcan los factores de contención para que no ocurran estas situaciones. Situaciones que ocurren.
hay muchas veces abuso de posición dominante, no solamente de un entrenador, de otros profesionales vinculados al deporte, de dirigentes también. Entre los propios deportistas. Hay relaciones desiguales que condicionan, determinan muchas veces y, bueno, y que generan relaciones no saludables, agresivas, incluso violentas. El fútbol para nosotros, que es el deporte principal en nuestro país y claramente dominante también, está cargado de ejemplos de este tipo, como bien lo mencionabas tú. Pero estas situaciones son generalizadas en otros deportes, incluso las características más dramáticas se dan en los deportes individuales. Yo te iba a decir, hay relaciones muy fuertes entre aquellos deportes en donde, por ejemplo, no sé, me imaginaba en el boxeo, alguien está con un entrenador que pasa a ser como una suerte de segundo padre, un tutor, es decir, la relación entre el deportista y ese entrenador pasa a ser un vínculo tremendamente fuerte y allí se deben confundir roles también. No, muy, muy, muy fuerte. Imaginemos no solamente la relación convencional del entrenador con el deportista en su propio entorno. Imaginemos las situaciones que ocurren cuando los periodos de entrenamiento son extensos y fuera del país. O largos periodos de competencia fuera del país. Hay disciplinas cuyos deportistas deben someterse a periodos muy extensos de convivencia con su entrenador, con otros profesionales del deporte y donde tenemos que cuidar las condiciones saludables y de protección necesarias para que las relaciones sean relaciones que respeten la libertad y no vulneren los derechos de ninguno de los protagonistas. Pero claramente el deporte ofrece un campo específico y propio con características peculiares que hacen posible que estas relaciones, que son relaciones que forman parte de las relaciones sociales y culturales de los seres humanos, se manifiesten de manera propia en el deporte. ¿Se le deja entonces esta línea de trabajo al próximo gobierno? ¿Ya ha habido alguna reunión con Bauzá? ¿Cómo viene el tema de la transición? Bueno, hemos tenido relaciones, yo diría, informales durante este tiempo en virtud de la amistad que nos une con nuestro sucesor. Hoy es la primera reunión formal que vamos a tener y le vamos a hacer entrega de esta guía, entre otras cosas, no como un compromiso, un emplazamiento para el trabajo, porque un gobierno que asume tiene que tener las máximas libertades para desarrollar sus políticas, pero en estas temáticas entendemos, y así lo haremos saber, debe haber un compromiso de Estado que continúe más allá de las contingencias de un gobierno en particular. ¿Qué le parece este cambio que prevé la ley de urgente consideración de que ahora, digamos, la admisión a los partidos de fútbol pase al Ministerio del Interior y no a los clubes como se había planteado hasta ahora? Bueno, forma parte de esta libertad de iniciativas que tiene que tener un nuevo gobierno, no obstante lo cual nosotros tenemos una opinión contraria. Desde hace 3 años, con un esfuerzo colectivo muy importante, con un compromiso de todos los actores, hemos logrado erradicar las situaciones de violencia dentro de los estadios y esto se ha hecho en virtud de una serie de compromisos que hemos asumido todos, incluidos particularmente los clubes de fútbol, la Asociación Uruguaya de Fútbol. No quiero tampoco dejar de mencionar al básquetbol, que en esto ha sido una federación muy comprometida y creemos que, si bien todavía no hemos acabado el análisis absoluto de estas normas que se están promoviendo, esto podría significar un retroceso en la asunción de compromisos necesarios por parte de los protagonistas. Es decir, el derecho de admisión, lo hemos hablado esto con el fiscal de corte y además es un tema que está conocido y estudiado a nivel internacional y así lo hemos chequeado. El derecho de admisión se ejerce siempre desde el organizador del espectáculo. Una cosa es que la práctica, el hecho concreto de la imposibilidad de acceso queda en manos de la policía, eso es lógico, pero el organizador es quien debe determinar quién puede o no puede, debe o no debe ingresar a un espectáculo y que debe hacerse cargo de la seguridad interior de estos espectáculos con apoyo policial, por supuesto. En esto nosotros tenemos una experiencia que lleva muchos años, que se ha inspirado en situaciones similares, donde se han ensayado respuestas que han inspirado las respuestas que hemos aplicado aquí en Uruguay. O sea que en principio respetamos la propuesta que se incluye en la ley de urgente consideración, pero tenemos una opinión contraria en el sentido de que presumimos que de aplicarse en las condiciones que está redactada la ley pueden significar un retroceso.
Muchas gracias. Vamos a agradecerle mucho a Fernando Cáceres, secretario nacional de Deportes, estos minutos en la mañana de Arriba Gente. Bueno, ya en las postrimerías de esta gestión, Fernando, valga aquí el agradecimiento por todas las veces que has sido convocado y que has amablemente accedido a tener unos minutos acá para charlar con nosotros sobre la diversidad de temas que alcanza la Secretaría. Muchísimas gracias. Yo aprovecho también esta circunstancia para agradecerles a ustedes. Siempre me he sentido muy cómodo, muy a gusto en entrevistas respetuosas, con preguntas inteligentes como hoy. La verdad que ha sido un placer. Y como dice el claim de la Secretaría, jugamos todos. El periodismo también cumple un papel muy importante en el desarrollo deportivo. Muchísimas gracias. Hemos estado dialogando con Fernando Cáceres en la mañana de Arriba Gente, secretario nacional de Deportes.